Antes de continuar con el video, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí encontrarás las historias de terror más escalofriantes y perturbadoras. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más contenido de terror como este. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que sepan algo. Yo nunca creí en esas cosas. Toda mi vida fui un hombre de razón, de trabajo duro, de levantarme temprano y resolver los problemas con las manos y la cabeza. Las historias de aparecidos, de sombras y de brujas me parecían cuentos para asustar niños. Pero hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que están ahí esperando en la oscuridad. Y cuando te tocan, cuando te eligen, ya no hay vuelta atrás. Mi nombre es Uriel. Vivo en Nuevo León, en un pueblo pequeño donde todos se conocen y las noches son tan silenciosas que puedes escuchar hasta el viento susurrando entre los árboles. Vivía con mi hija en una casa sencilla, de esas que heredas de tus padres y que cargan años de historia en sus paredes. Ella acababa de separarse del padre de su bebé y volvió conmigo con mi nieta, una pequeña de apenas 2 años, de ojos grandes y sonrisa dulce que iluminaba cada rincón de la casa. Al principio todo era normal. Yo trabajaba en la construcción durante el día, mi hija cuidaba a la niña, y por las tardes nos sentábamos juntos a cenar y a ver la televisión. La vida era simple pero tranquila, y eso me gustaba. Pero hace unos meses, todo empezó a cambiar. Una noche, mi hija llegó a la sala donde yo estaba viendo las noticias. Tenía la cara pálida y los ojos muy abiertos. Me dijo que había visto algo en el pasillo, una sombra que se movía pegada a la pared. Según ella, esa sombra tenía forma de mujer, pero no era normal. Tenía ojos, me dijo. Ojos blancos que brillaban en la oscuridad como 2 luces pequeñas y frías. Yo le dije que seguramente había sido el reflejo de algo. Quizás los faros de un carro que pasó por la calle o la luz de su teléfono. Le dije que no se preocupara, que eran ideas suyas por estar cansada cuidando a la niña todo el día. Ella se quedó callada, pero vi en su mirada que no me creía ni yo me creía del todo a mí mismo. Aún así no le di importancia. Pensé que se le pasaría, pero no se le pasó. Los días siguientes, mi hija empezó a ponerse cada vez más nerviosa. Decía que sentía que alguien la observaba, especialmente cuando estaba sola con la bebé. Me contaba que escuchaba pasos en el techo, como si alguien caminara sobre las vigas, despacio, arrastrando los pies. Por las noches la niña lloraba sin razón, y cuando mi hija iba a verla, la encontraba con la mirada fija en el techo, señalando hacia arriba con su manita pequeña. Yo seguía sin creerle del todo. Le decía que los niños a veces se asustan de las sombras, que era normal. Pero por dentro, algo empezaba a inquietarme. La casa se sentía diferente, más fría, más pesada, como si algo hubiera entrado y se hubiera quedado. Pasó otra semana. Una tarde estaba yo en el patio trasero arreglando una tubería que tenía una fuga. El sol todavía estaba alto, pero empezaba a ponerse. Escuché que mi hija me llamaba desde adentro, pero su voz sonaba rara, temblorosa. Dejé las herramientas y entré corriendo. La encontré en el cuarto de la niña, temblando. Me señaló la pared junto a la cuna. Ahí, marcadas en el yeso blanco, había 3 líneas largas y oscuras, como si alguien hubiera arañado la pared con unas uñas largas. Las marcas eran profundas, tan profundas que habían sacado pedazos de yeso, y estaban húmedas como si acabaran de hacerse. Le pregunté si había escuchado algo, si había visto quién lo hizo. Ella solo negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Me dijo que había dejado a la niña jugando en la sala por apenas 5 minutos, y cuando regresó, las marcas ya estaban ahí. Revisé toda la casa. Las ventanas estaban cerradas, las puertas con seguro. No había nadie más. No había forma de que alguien hubiera entrado. Pero esas marcas estaban ahí, negras y amenazantes en la pared blanca. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala con un bate de béisbol en las manos esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía. Pero sabía que algo andaba mal. Mi hija tampoco durmió. La escuché moverse en su cuarto toda la noche, revisando a la niña cada pocos minutos. Cuando amaneció pensé que tal vez ya había pasado lo peor. Me equivoqué. Al tercer día después de las marcas en la pared,
Mi hija empezó a tener pesadillas. Me lo contó en el desayuno, con ojeras profundas bajo los ojos. Decía que soñaba con una mujer vieja que entraba a su cuarto y se paraba junto a la cuna de la niña. En el sueño, la mujer la miraba y sonreía, y mi hija quería moverse, quería gritar, pero no podía. Estaba paralizada, forzada a ver cómo esa cosa se inclinaba sobre su hija. Le dije que eran solo sueños, que el estrés le estaba jugando chueco. Pero yo mismo empezaba a sentir algo raro. Cuando llegaba del trabajo, la casa olía diferente. Era un olor dulzón y podrido, como fruta descompuesta. Lo buscaba por todos lados, pero nunca encontraba de dónde venía. Los animales también empezaron a actuar extraño. Teníamos un perro, un callejero que había adoptado mi hija años atrás. Se llamaba Canelo, y era un animal noble, tranquilo, que siempre había sido bueno con la niña. Pero de repente, Canelo dejó de entrar a la casa. Se quedaba afuera, ladrando hacia las ventanas con el pelo erizado y los dientes descubiertos. Ladraba especialmente hacia el techo, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Una noche intenté meterlo a la fuerza para que dejara de hacer ruido y molestar a los vecinos. En cuanto cruzó la puerta, se puso como loco. Empezó a aullar de una manera que nunca le había escuchado, un sonido agudo y desesperado que me puso la piel de gallina. Se orinó ahí mismo en el piso y salió corriendo hacia el patio. Desde esa noche, Canelo dormía lo más lejos posible de la casa, y cuando nos veía, nos miraba con algo que parecía lástima en sus ojos de perro. Mi hija ya no aguantaba más. Dejó de comer bien, bajó de peso. Tenía miedo de quedarse sola en la casa, así que empezó a llevar a la niña conmigo a donde fuera que yo estuviera. Si yo iba a la tienda, ellas iban. Si yo salía al patio, ellas salían. La bebé también estaba cambiando. Ya no sonreía como antes. Se quedaba callada por horas, mirando puntos fijos en las paredes o en el techo. Fue entonces cuando decidí poner cámaras. Pensé que tal vez si grababa algo, si tenía pruebas de lo que estaba pasando, podría entenderlo mejor o al menos mostrarle a alguien que no estábamos locos. Compré 2 cámaras baratas de esas que se conectan al teléfono y las puse en el pasillo y en el cuarto de mi hija. La primera noche con las cámaras no pasó nada. La segunda tampoco. Pero la tercera noche, cuando revisé la grabación de la madrugada, vi algo que me heló la sangre. A las 3:20 de la mañana, la cámara del pasillo captó movimiento. Al principio era solo una sombra que se deslizaba por la pared, pero luego esa sombra se despegó. Se hizo tridimensional. Tomó forma. Era una figura encorvada, de mujer, que caminaba por el pasillo arrastrando los pies. No podía verle bien la cara por la mala calidad de la imagen, pero podía ver sus ojos. 2 puntos blancos brillantes que miraban directo a la cámara. La figura se quedó parada frente al cuarto de mi hija por casi 10 minutos. Solo parada ahí, inmóvil, como esperando algo. Luego, lentamente, levantó una mano huesuda y tocó la puerta con los nudillos. 3 golpes suaves. Mi hija no me había dicho nada de escuchar golpes esa noche. Cuando le mostré el video se puso pálida. Me confesó que sí había escuchado los golpes, pero tuvo tanto miedo que fingió estar dormida, rogando que lo que fuera que estaba del otro lado de la puerta se fuera, y se fue. En el video, después de tocar, la figura se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo. Pero antes de desaparecer del cuadro, se detuvo. Giró la cabeza hacia la cámara, y juro que pude ver una sonrisa en esa cara oscura. Luego se desvaneció, como si se hubiera disuelto en el aire. Esa misma tarde fuimos a ver al padre Domingo. Le llevamos el video en mi teléfono. Lo vio 2 veces sin decir nada, con el ceño fruncido. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Se veía cansado, como si hubiera envejecido 10 años en esos minutos. Nos dijo que era peor de lo que pensaba. Nos explicó que esa bruja no era cualquier espíritu. Era un ente viejo, muy viejo, que había estado en el pueblo desde antes que él naciera. Dijo que su propia abuela le había contado historias de una mujer que practicaba la brujería hace muchos años, que vivía en las afueras del pueblo y que la gente le tenía terror. Cuando esa mujer pasó al otro lado,
Su espíritu se quedó atrapado aquí, condenado a vagar y a alimentarse de la vida de otros para seguir existiendo. El padre Domingo nos dijo que las brujas así eligen a sus víctimas con cuidado. Prefieren casas donde hay tristeza o donde hubo separaciones, porque esas emociones debilitan las protecciones naturales que tiene una familia. Mi hija acababa de separarse. La casa estaba llena de dolor y de cambios. Éramos el blanco perfecto. Nos entregó agua bendita, cruces de romero, sal bendecida y varias estampitas de santos. Nos enseñó oraciones específicas que debíamos rezar cada noche. Nos dijo que pusiéramos tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cuna de la niña, porque el metal bendecido repele a estos seres. También nos dio un rosario viejo que había pertenecido a su abuela, y nos dijo que lo colgáramos en el cuarto donde dormía la bebé. Pero luego nos dijo algo que me quitó toda esperanza. Nos dijo que estas protecciones solo funcionarían si la bruja no había marcado ya a la niña. Si ya la había tocado, si ya había probado su energía, entonces nada la detendría. Seguiría volviendo hasta terminar lo que había empezado. Le pregunté cómo saber si ya la había marcado. Me miró directo a los ojos y me dijo que revisara el ombligo de la bebé. Si tenía una marca oscura, como un moretón pequeño, entonces ya era tarde. Salimos de la iglesia con el corazón en la garganta. En el carro, antes de arrancar, mi hija revisó a la niña. Le levantó la blusa con manos temblorosas. Y ahí estaba. Justo alrededor del ombligo, había un círculo de piel oscura, como si alguien le hubiera dejado una marca de succión. Mi hija empezó a llorar. Yo apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Quería gritar, quería romper algo, pero sabía que eso no serviría de nada. Aún así, decidimos poner todas las protecciones. Tal vez el padre Domingo estaba equivocado, tal vez todavía había esperanza. Tenía que haberla. Llegamos a casa y empezamos a trabajar de inmediato. Pusimos las cruces de romero en cada puerta y ventana. Esparcimos la sal bendita en todos los umbrales, formando líneas continuas que ningún espíritu pudiera cruzar, según nos había dicho el padre Domingo. Rociamos agua bendita en cada esquina de la casa, en el techo, en las paredes. Colocamos las tijeras abiertas debajo de la cuna, formando una cruz perfecta. Colgamos el rosario viejo en la cabecera de la cama de mi hija. Esa noche rezamos el rosario completo, los tres juntos. Bueno, mi hija y yo rezábamos mientras la niña nos miraba con esos ojos grandes y oscuros. Encendimos velas blancas en cada cuarto y dejamos una especialmente grande junto a la cuna. Le pedimos a Dios, a todos los santos, a quien quisiera escucharnos, que protegiera a esa bebé inocente. Por primera vez en semanas la casa se sintió diferente, más liviana. El aire no estaba tan pesado. Mi hija pudo sonreír un poco. Pensamos que tal vez habíamos ganado, que tal vez las oraciones y las protecciones habían sido suficientes. Las primeras 2 noches fueron tranquilas. La niña durmió bien. No hubo ruidos en el techo. No hubo sombras. Canelo incluso se acercó un poco más a la casa, aunque todavía no entraba. Las cámaras no grabaron nada extraño. Empezamos a respirar más tranquilos. Pero en la tercera noche, todo cambió. Me desperté a eso de las 2 de la mañana. No sé qué me despertó exactamente. No había sido un ruido. Fue más bien una sensación, como cuando sabes que algo está terriblemente mal pero todavía no sabes qué. El cuarto estaba helado. Podía ver mi propio aliento en el aire. La vela junto a la cuna se había apagado, y eso era raro porque le había puesto una nueva antes de dormir. Me incorporé en la cama y miré hacia la cuna de mi nieta. En la oscuridad, podía distinguir su forma pequeña bajo las cobijas. Estaba quieta, demasiado quieta. Estiré la mano para tocar a mi hija y despertarla, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché algo. Era un sonido que venía de arriba, del techo, como uñas arañando madera, largo y lento. El sonido se movía, como si algo estuviera reptando por encima de nosotros, de un lado a otro del cuarto. Mi hija se despertó. La escuché contener el aliento. Los dos nos quedamos paralizados en la cama, escuchando ese sonido horrible que se movía sobre nuestras cabezas.
Quise encender la luz, pero no podía moverme. Era como si mi cuerpo no me respondiera, como si algo me estuviera sosteniendo en su lugar. Entonces el sonido se detuvo, justo encima de la cuna. Hubo un silencio que duró una eternidad, y luego lentamente empezó a aparecer algo en el techo. Al principio pensé que eran manchas de humedad que no había visto antes, pero las manchas se hicieron más grandes, más oscuras, y tomaron forma. Era ella, la bruja. Estaba pegada al techo como un insecto, con su cuerpo retorcido de forma imposible, mirando hacia abajo, hacia la cuna. Sus ojos blancos brillaban en la oscuridad, con una intensidad que dolía mirar. Su boca estaba abierta, y podía ver su lengua larga y negra moviéndose, saboreando el aire. Pude ver cada detalle horrible. Su piel era como cuero viejo, arrugada y manchada. Su pelo colgaba hacia abajo en mechones grasosos. Sus dedos eran largos, tan largos que no parecían humanos, y terminaban en uñas negras y curvas. Llevaba harapos que alguna vez fueron ropa, ahora solo trapos sucios que apenas cubrían su cuerpo deforme. Quise gritar, pero no pude. Quise moverme, pero estaba congelado. Solo podía mirar mientras esa cosa empezaba a despegarse del techo. Se movía como una araña, lenta y deliberada, bajando por la pared. Primero una mano, luego la otra. Su cabeza giraba en ángulos que ningún ser humano podría lograr, siempre manteniendo esos ojos blancos fijos en la cuna. Cuando llegó al piso, se quedó ahí por un momento, agachada como un animal. Podía escuchar su respiración. Era un sonido húmedo y rasposo, como aire pasando por una garganta llena de líquido. Luego empezó a arrastrarse hacia la cuna. Cada movimiento era lento, calculado, como si estuviera saboreando el momento. Sus manos tocaban el piso con un sonido suave, casi delicado. Pat, pat, pat. Se acercaba cada vez más a donde dormía mi nieta. Traté de gritar. Traté con todas mis fuerzas de mover aunque fuera un dedo, pero era inútil. Lo único que podía mover eran mis ojos, y estaba forzado a ver todo. Al lado mío, sentía a mi hija temblando, también paralizada, también obligada a presenciar lo que estaba por pasar. La bruja llegó a la cuna. Se incorporó lentamente, desenrollando su cuerpo como una serpiente. Se quedó parada ahí, mirando hacia adentro, hacia mi nieta, y sonrió. Fue la sonrisa más horrible que he visto en mi vida, llena de dientes rotos y negros, llena de maldad pura. Luego se inclinó hacia adelante, metiéndose dentro de la cuna. Vi cómo sus manos largas y huesudas levantaban a mi nieta con una delicadeza espantosa. La bebé estaba despierta. Sus ojos estaban abiertos, pero no lloraba. No se movía. Era como si también estuviera paralizada, atrapada en el mismo hechizo terrible que nos tenía a todos congelados. La bruja sostuvo a la niña frente a ella por un momento, observándola con esos ojos sin alma. Luego, lentamente, acercó su cara a la bebé. Podía escuchar cómo inhalaba profundamente, oliendo a mi nieta, como un animal que huele su presa antes de devorarla. Después, con movimientos que parecían casi tiernos si no fuera por lo monstruoso de la situación, la bruja se agachó de nuevo sobre la cuna y colocó a la bebé de vuelta. Se acomodó en una posición imposible, doblando su cuerpo sobre la cuna de una manera que rompía todas las leyes de la anatomía humana. Y entonces comenzó, pegó su boca al ombligo de mi nieta y empezó a succionar. El sonido era horrible, era húmedo y prolongado, como cuando alguien toma el último sorbo de una bebida con popote, pero más fuerte, más obsceno. Podía ver cómo su garganta se movía con cada succión, como si estuviera tragando algo. La piel alrededor del ombligo de la bebé se hundía con cada jalón. Mi nieta seguía sin llorar. Sus ojos estaban fijos en el techo, muy abiertos, pero vacíos, como si su alma ya estuviera siendo arrancada de su cuerpo pequeño. Sus manitas, que siempre estaban moviéndose, estaban completamente inmóviles a sus costados. No sé cuánto tiempo duró. Pudieron ser segundos, pudieron ser horas. El tiempo dejó de tener sentido. Solo existía ese sonido terrible de succión y la imagen de esa cosa alimentándose de mi nieta. Entonces, tan repentinamente como había empezado,
La bruja se detuvo. Levantó su cabeza y se limpió la boca con el dorso de su mano. Sus ojos blancos nos miraron a mi hija y a mí. Y en ese momento, pude moverme otra vez. Salté de la cama gritando y corrí hacia la cuna. Pero ya no había nadie ahí excepto mi nieta. La bruja había desaparecido. Se había ido como si nunca hubiera estado ahí. Tomé a la bebé en mis brazos y estaba fría. Tan fría. Su piel tenía un tono grisáceo que nunca había visto. Sus labios estaban azules. Mi hija gritaba. Llamó a emergencias con manos temblorosas mientras yo le daba golpecitos en la espalda a la niña. Le soplaba en la cara. Le rogaba que reaccionara. Pero ella solo me miraba con esos ojos vacíos. Respiraba todavía, pero eran respiraciones superficiales, débiles, como si cada una le costara toda su fuerza. Los paramédicos llegaron en 15 minutos, aunque parecieron horas. Se la llevaron en la ambulancia con mi hija. Yo lo seguí en mi carro, manejando como loco por las calles vacías del pueblo. En el hospital, los doctores trabajaron en ella durante casi una hora. Luego salió el doctor a hablarnos. Tenía esa cara que tienen los doctores cuando van a dar malas noticias. Nos dijo que habían hecho todo lo posible, pero que el corazón de la niña se había detenido. Dijeron que había sido una falla cardíaca repentina, que a veces pasaba con niños pequeños, aunque era muy raro, que no había señales previas, que no habíamos podido hacer nada para evitarlo. Pero yo sabía, mi hija sabía. No había sido su corazón. Había sido esa cosa. Esa bruja maldita que le había chupado toda la vida, toda la energía, hasta no dejar nada más que un cascarón vacío. Nos dejaron verla. Estaba en una camilla pequeña, cubierta con una sábana blanca hasta el cuello. Se veía tan chiquita, tan frágil. Mi hija se derrumbó junto a ella, llorando de una manera que partía el alma. Yo quise llorar también, pero no pude. Era como si toda mi capacidad de sentir se hubiera ido con mi nieta. Solo me quedé ahí parado, mirando ese cuerpecito inmóvil, y sentí algo que nunca había sentido antes. No era tristeza, era algo más oscuro. Era rabia mezclada con impotencia. Era saber que había algo ahí afuera que nos había hecho esto, y que no había nada, absolutamente nada, que pudiéramos hacer al respecto. Revisé su ombligo antes de que se la llevaran. La marca oscura seguía ahí, pero ahora era más grande, más profunda, como una quemadura negra que había consumido toda esa área. Los doctores no le dieron importancia. Dijeron que probablemente era una reacción post-mortem de la piel, pero yo sabía lo que era. Era la marca de lo que le había quitado la vida. Cuento esta historia porque necesito que alguien sepa. Necesito que entiendan que esto fue real, que no estábamos locos, que hay cosas en este mundo que la gente prefiere no creer porque creerlas significa aceptar que no tenemos control sobre nada, que podemos hacer todo bien, poner todas las protecciones, rezar todas las oraciones, y aún así, perder todo. Historia 2. Hay cosas que uno ve en la vida que no puede explicar. Situaciones que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. Yo siempre fui una persona práctica, de esas que buscan explicaciones lógicas para todo. Nunca creí en fantasmas ni en brujas. Pensaba que eran cuentos para asustar niños. Pero hay experiencias que te cambian, que te hacen entender que tal vez no sabemos tanto como creemos. Lo que viví en aquella casa me enseñó que a veces es mejor no buscar respuestas, porque hay cosas que es mejor dejar en paz. Me llamo Julio, soy de Puebla. Y lo que voy a contar pasó hace algunos años cuando mi familia y yo tuvimos que mudarnos por cuestiones de trabajo. Conseguí un empleo mejor en una ciudad cercana y necesitábamos encontrar una casa rápido. El dinero estaba ajustado y las opciones eran pocas. Cuando vi el anuncio de aquella propiedad pensé que era demasiado bueno para ser cierto. Una casa grande, con 3 habitaciones, por un precio que parecía de broma. Le dije a mi esposa María que fuéramos a verla esa misma tarde. La casa estaba en las afueras, rodeada de árboles viejos que le daban una sombra permanente. Era de 2 pisos, con paredes gruesas y ventanas pequeñas. El dueño, un señor mayor que apenas nos miraba a los ojos, nos mostró el lugar rápido,
como si tuviera prisa por irse. Nos explicó que llevaba meses intentando rentarla, pero que la gente siempre encontraba excusas para no quedarse. Dijo que era porque estaba muy retirada del centro, pero yo noté algo extraño en su voz cuando lo decía. Lo primero que me llamó la atención fue el techo. Era altísimo, mucho más de lo normal. En la sala principal debía tener como 5 metros de altura. Las vigas de madera oscura se veían viejas, carcomidas en algunas partes. María me apretó el brazo cuando entramos. Me di cuenta de que ella también sintió algo raro, pero ninguno dijo nada. Los niños, Carlitos de 8 años y Ana de 6, corrieron emocionados por todas las habitaciones. Para ellos era una aventura. En el segundo piso había una puerta al final del pasillo que estaba cerrada con candado. Le pregunté al señor qué había ahí y me dijo que era solo un cuarto de almacenamiento, que no tenía nada importante, que ni siquiera él tenía la llave. Me pareció extraño, pero no insistí. Necesitábamos la casa y el precio era imposible de rechazar. Firmamos el contrato esa misma semana. Los primeros días fueron normales. Desempacamos nuestras cosas, acomodamos los muebles. Los niños empezaron en su nueva escuela. Yo me iba temprano al trabajo y regresaba cansado por las noches. María se quedaba en casa organizando todo y cuidando a los niños. Todo parecía estar bien, o al menos eso quería creer, pero a la tercera noche empecé a escuchar ruidos. Eran como pasos, lentos y pesados, que venían del techo. Al principio pensé que eran ratas o algún animal que se había metido entre las vigas. María también los escuchó, pero tratamos de no darle importancia. Le dije que llamaría a alguien para fumigar, para revisar si había alguna plaga. Pero en el fondo sabía que los pasos sonaban demasiado pesados para ser un animal pequeño. Los ruidos se volvieron más frecuentes. Cada noche alrededor de las 2 de la madrugada comenzaban. Pasos lentos que iban de un lado a otro del techo, como si alguien caminara allá arriba midiendo sus movimientos. A veces se detenían justo encima de nuestra habitación y podía sentir cómo el polvo caía de las vigas. Me quedaba despierto mirando el techo, con el corazón latiendo fuerte, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Una madrugada me levanté con cuidado para no despertar a María y fui a la sala. Quería ver si podía descubrir de dónde venían exactamente los ruidos. Me paré en medio de la habitación mirando hacia arriba. El techo era tan alto que apenas podía distinguir las vigas en la oscuridad. Los pasos continuaron, lentos y deliberados, moviéndose de izquierda a derecha. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Encendí todas las luces de la casa, pero los pasos no se detuvieron. Subí al segundo piso y caminé por el pasillo. Los ruidos venían de arriba, del espacio entre el techo del segundo piso y el tejado. Me detuve frente a la puerta cerrada con candado. Por un momento tuve la sensación de que lo que fuera que estuviera allá arriba tenía algo que ver con ese cuarto sellado. Intenté abrir la puerta, pero el candado era viejo y resistente. Al día siguiente contraté a un fumigador. El hombre revisó el techo por fuera, subió una escalera y se asomó por algunas aberturas. Bajó con cara de confusión y me dijo que no había señales de ningún animal, ni nidos, ni excrementos, nada. Le expliqué sobre los pasos, pero solo se encogió de hombros, y me sugirió que tal vez era la madera vieja expandiéndose con los cambios de temperatura. Le pagué y se fue, pero yo sabía que eso no explicaba lo que estábamos escuchando. María empezó a ponerse nerviosa. Los niños también habían comenzado a escuchar los ruidos y Carlitos me preguntó una mañana si había fantasmas en la casa. Le dije que no, que solo eran sonidos normales de una casa vieja, pero mi hijo me miró con esos ojos que tienen los niños cuando saben que les estás mintiendo. Ana dejó de dormir bien y empezó a meterse en nuestra cama todas las noches diciendo que tenía miedo. Yo llegaba del trabajo cada vez más cansado. Las noches sin dormir me estaban afectando. Empecé a ver sombras en las esquinas de mi visión, movimientos que desaparecían cuando volteaba a mirar. Me decía a mí mismo que era el cansancio, que estaba trabajando demasiado y durmiendo muy poco. María me veía con preocupación, pero no decía nada. Los dos estábamos tratando de mantener la calma por los niños. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, me desperté con sed. María dormía a mi lado,
y me levanté con cuidado para ir a la cocina. La casa estaba en completo silencio. Incluso los pasos habían cesado esa noche. Bajé las escaleras en la oscuridad. Conocía ya el camino de memoria. Cuando llegué a la sala algo me hizo detenerme. Había una sensación en el aire, como si algo hubiera cambiado. Miré hacia el techo alto y mi corazón casi se detiene. Allá arriba, asomándose por el borde donde el techo se unía con la pared, había una figura. Era una anciana con cabello blanco largo y despeinado. Su rostro era pálido, casi gris, y me estaba mirando directamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un brillo que no era natural. Me quedé paralizado sin poder mover ni un músculo. La anciana me observaba con una intensidad que me helaba la sangre. Su cabeza estaba inclinada de una manera extraña, como si su cuello estuviera roto. Quise gritar, pero no me salía la voz. Entonces lentamente ella comenzó a retroceder, escondiéndose de nuevo en la oscuridad del techo. En cuestión de segundos había desaparecido por completo. Corrí escaleras arriba tropezándome en el camino. Entré a mi habitación temblando y me metí en la cama. María se movió pero no despertó. Me quedé ahí acostado el resto de la noche con los ojos abiertos, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero la imagen de esa anciana mirándome desde lo alto quedó grabada en mi mente. Durante los siguientes días intenté actuar normal. No le dije nada a María sobre lo que había visto. Me repetía una y otra vez que no había sido real, que estaba tan exhausto que mi mente me había engañado. Pero cada noche cuando me acostaba, sentía terror de que volviera a aparecer. Los pasos en el techo continuaron, ahora más frecuentes, a veces incluso durante el día. Una tarde llegué temprano del trabajo y encontré a María sentada en la sala, pálida y con las manos temblorosas. Los niños estaban en casa de una vecina. Me senté a su lado y le pregunté qué pasaba. Ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que había visto algo. Mi estómago se encogió porque sabía exactamente qué iba a decir. María me contó que estaba cocinando en la tarde cuando sintió que alguien la observaba. Levantó la vista hacia el techo y la vio. La anciana de cabello blanco estaba asomada en el borde, mirándola fijamente. María dijo que la mujer tenía una sonrisa horrible, que sus dientes estaban podridos y que sus ojos parecían vacíos. La anciana se quedó ahí varios segundos antes de retroceder y desaparecer. Le conté entonces lo que yo había visto días atrás. María comenzó a llorar y me dijo que teníamos que irnos de esa casa. Yo estaba de acuerdo, pero el problema era el dinero. Habíamos pagado 3 meses de renta por adelantado, y firmar otro contrato en otro lugar significaba más gastos que no podíamos cubrir. Le prometí que encontraríamos la manera, que buscaríamos ayuda, que haríamos lo necesario para salir de ahí. Esa noche hablé con el dueño de la casa por teléfono. Le expliqué que necesitábamos irnos, que habían surgido problemas familiares. No le mencioné nada sobre lo que estábamos viendo. El hombre se quedó en silencio por un momento largo, y luego me dijo con voz cansada que entendía, que devolvería parte del dinero de la renta. Algo en su tono me hizo pensar que él sabía perfectamente por qué nos queríamos ir. Comenzamos a empacar nuestras cosas esa misma noche. Los niños estaban confundidos pero aliviados de que nos fuéramos. Mientras guardaba cajas en el segundo piso, me detuve frente a la puerta cerrada con candado. Tenía una curiosidad enfermiza por saber qué había detrás, pero al mismo tiempo un terror profundo me decía que era mejor no saberlo. Apoyé mi oído contra la madera y escuché algo que me hizo retroceder de inmediato. Había respiraciones del otro lado, lentas y rasposas. Los pasos en el techo se volvieron frenéticos esa noche. Iban de un lado a otro sin parar, como si la cosa allá arriba supiera que nos estábamos yendo y estuviera enojada. María y yo mantuvimos a los niños en nuestra habitación con la puerta cerrada. Ninguno durmió. Escuchábamos los pasos y ocasionalmente un sonido como de uñas arañando la madera. Alrededor de las 4 de la madrugada todo se detuvo. El silencio fue casi peor que los ruidos. Me levanté y fui hasta la ventana. Afuera todo estaba oscuro excepto por la luz tenue de una luna casi llena. Entonces la vi. La anciana estaba parada en el jardín, mirando hacia nuestra ventana.
Su cabello blanco se movía con el viento, y su vestido viejo y rasgado colgaba de su cuerpo delgado. Levantó una mano huesuda y señaló hacia la casa, hacia nosotros. Su boca se abrió en esa sonrisa horrible que María había descrito. Cerré las cortinas de inmediato y volví a la cama. Le dije a María que nos iríamos en cuanto amaneciera, que no esperaríamos ni un día más. Ella asintió abrazando a los niños. Las horas hasta el amanecer fueron las más largas de mi vida. Cuando finalmente salió el sol, cargamos el coche con lo más importante. Dejamos la mayoría de los muebles. No nos importaba perderlos. Solo queríamos salir de ahí. Mientras metía las últimas cajas, miré hacia el techo de la casa por última vez. Ahí estaba ella, asomada en el borde del tejado observándonos. Su figura se recortaba contra el cielo gris de la mañana. No se movía. Solo nos miraba con esos ojos vacíos. Subimos todos al coche y arranqué rápido. Por el espejo retrovisor vi que la anciana seguía ahí, inmóvil en el techo, viéndonos partir. Conduje sin parar hasta que la casa desapareció completamente de vista. Nos quedamos en un hotel barato mientras buscábamos otro lugar para vivir. Gasté todos nuestros ahorros en conseguir un departamento pequeño más cerca del centro. Era diminuto comparado con la casa, pero nos sentíamos seguros. Por semanas tuve pesadillas con la anciana del techo, pero la tranquilidad no duró mucho. Hace unas noches llegué tarde a casa. Todos dormían. Cuando pasé por la sala, sentí esa misma sensación que tuve aquella noche en la casa. Miré hacia arriba casi por instinto. Ahí, en la esquina donde la pared se une con el techo de nuestro departamento, estaba ella. La anciana de cabello blanco me observaba con esa sonrisa horrible. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. Luego ella retrocedió lentamente hacia las sombras y desapareció. No le he dicho nada a María. No sé qué haríamos si se enterara. ¿A dónde podríamos ir? Parece que no importa dónde estemos. Esa cosa nos siguió. Nos encontró. Ahora vivo con el terror constante de que una noche la veré más cerca. Los niños ya no sonríen como antes. María ha envejecido años en solo meses. Anoche volví a escuchar los pasos. Esta vez no venían del techo. Venían del pasillo, acercándose a nuestra puerta. Podía ver la sombra de unos pies bajo la rendija de la puerta. La sombra se quedó ahí toda la noche. No sé cuánto tiempo más podamos seguir así, viviendo con este miedo constante, sabiendo que ella está ahí, esperando. Y si estás leyendo esto, si alguna vez te ofrecen una casa demasiado barata, con techos muy altos y puertas cerradas con candado, por favor, no cometas mi error, porque hay cosas que es mejor dejar en paz. Yo sé que ella vendrá eventualmente, puedo sentirlo. Y cuando lo haga no habrá dónde esconderse.